senador Robledo. Este debate es para mirar cuál va a ser el impacto del TLC con Estados Unidos en el sector agrario. Pero voy a hacer un par de alusiones a otros TLCs porque pienso que se vuelven importantes para entender de qué se trata el asunto. Empiezo diciendo esto. Este es un hecho nuevo que los colombianos no deben conocer. Inclusive está apenas en inglés el documento. Dice el documento que es del Departamento de Agricultura . Esperemos que el ministro termine ahí con toda tranquilidad y seguimos. Y senadora Daira, ¿cómo está? Sí, no se preocupe, ministro. Entonces estaba yo diciendo que este es un documento nuevo y es de abril del 2011, colombianos, que es clave, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. O sea, una buena fuente, doctor Espinosa, hay que reconocer que es irrebatible, ¿cierto? Bueno, esa fuente hace un análisis de qué va a pasar con el TLC en el sector agrario con Estados Unidos. Lo primero que dice es que hoy que ese TLC va a reducir el déficit comercial agrario entre Colombia y Estados Unidos, lo que es una manera técnica de decir que es más lo que ellos nos van a vender que lo que nosotros les vamos a vender, es así de simple. Y hace una explicación que es muy buena de por qué va a pasar eso. Dice, las importaciones adicionales, o sea, importaciones de Estados Unidos, ventas de Colombia a Estados Unidos, serán mínimas. Las importaciones adicionales serían mínimas porque la mayoría de productos ya ingresan al mercado de Estados Unidos sin aranceles. Lo que sabemos los que hemos estudiado este asunto. Colombia en aranceles creo que va a ganar casi nada en el mercado norteamericano. Porque lo que se va a hacer es, digamos, convertir en tratado en buena medida los aranceles de la ABDEA y de otras figuras que existen allí. Y concluye diciendo esto, exportaciones de Estados Unidos a Colombia subirán 44% e importaciones a Estados Unidos, o sea, ventas de Colombia a Estados Unidos en 6%. O sea, nuestras compras van a aumentar casi 6 veces más que lo que van a aumentar las ventas de Colombia a Estados Unidos. O sea, esa es una primera idea para señalar lo que ellos dicen. Les va a ir bastante bien. Se van a sacar como la lotería con este tratado. Y entran a detallar las cifras, y esto es una de las cosas que a mí más me preocupa, porque las cifras de los incrementos de exportaciones de ellos a nosotros son inmensas. Cifras que lo que hacen es como suponer que todo entra en vigencia el primer día, y sabemos que no entra en vigencia el primer día, pero digamos que es una manera de intentar comprender el asunto. Son licencias que hay que darse en la estadística, o si no, no se pueden hacer ciertos análisis. Arroz, las ventas de ellos a nosotros deben incrementarse en 739%. No las voy a leer todas. Frutas y vegetales, 18%. Ojo a esto, semillas oleaginosas 26%, pero además productos de semillas oleaginosas 126%. Ojo palmeros, porque esto es un pleito con los palmeros. Carne de res, 82%. Aves de corral y cerdos, 64%. Productos lácteos, 53%. Alimentos procesados, 30%, para un gran total de 43.5%, en números redondos, 44%. O sea, son el aumento de las ventas de ellos acá. Bueno, ¿cómo van a ser las ventas de aquí a allá? Ellos dicen que total 5.7%, o sea, unas 7 veces menos. Y dan unas cifras, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención, frutas y vegetales 0. Porque una de las cosas que nos han dicho es que vamos a invadirlos de pitayas y de uchuvas y de cosas de esas. Bueno, los gringos consideran que 0 es el incremento de las ventas en frutas. Dicen que arroz, no entiendo muy bien por qué, pero dan 6,5%. En algodón 38%, tampoco logro entenderlo muy bien cuando lo que estamos es siendo invadidos por el algodón norteamericano, pero bueno, son las cifras que dan. Productos lácteos, un aumento importante como el 180%, no lo veo por ningún lado porque no.
Pero bueno, son las cifras que dan. Pero bueno, el resumen es ¿cuál? Dicen los gringos que les va a ir de maravillas con el TLC con Estados Unidos en productos agrarios, y yo concluyo que a nosotros nos va a ir bastante mal, porque esas ventas son desestabilizadoras del aparato productivo agrario colombiano, como lo voy a explicar un poquito más adelante. Colombia negoció el TLC en simultánea con Perú. Esa es una de las cosas bochornosas, ¿no? Exceptuando algunas palabras que son modismos, los dos tratados son prácticamente idénticos, menos los periodos de desgravación. ¿Cómo le ha ido a Perú? Además, porque he visto que este gobierno está promoviendo mucho que hay que imitar a Perú y que a Perú es la maravilla agraria, etcétera. Pues yo no sé cómo será la situación agraria de Perú en detalle, pero lo que sí sé es que con el TLC, ministro, los están volviendo cisco. O sea, lo mal que le ha ido a Perú, que ya le entró en vigencia su TLC, es inmenso. Yo le digo esto, la balanza comercial Perú-Estados Unidos era positiva para Perú en 1.151 millones de dólares en el 2007. En el 2008, que empiezan a desgravarse, ya es negativa en 370 millones de dólares. En el 2009, que ya es plena vigencia del TLC, es negativa en 695 millones. En el 2010 es negativa la balanza comercial en 1.697 millones de dólares, ministro. Y en el 2011, hasta julio, es negativa en 1.384 millones de dólares. O sea, los gringos están arrasando la economía peruana, la están liquidando. Ahora, pues, seguramente ayudarán también los europeos en el arrasamiento y no sé quién más, pero esto es lo que nos está diciendo, lo que nos están diciendo las cifras. En el caso agrario, importaciones agrícolas peruanas en el 2009 crecieron en 76%. Y en el 2010 35%, ministro, mientras que las exportaciones en el 2009 fueron de menos 1.5% y en el 2010 crecieron apenas el 14%. O sea, entre el 2008 y el 2010, las importaciones peruanas de Estados Unidos han subido 139% y las exportaciones han aumentado en 12%. Estas son las cifras, no las impresiones de los viajeros, sino las cifras. Bueno, y veamos cuáles son los productos más golpeados. Trigo 106%, arroz 64% de incremento, maíz 221%, carne de res 212% entre el 2007 y el 2010, lo anterior entre el 2008 y el 2010. Carne de res 2008-2010 20%, lácteos 2008-2010 196%. Aves de corral, 2007-2010, 375%. 2008-2010, 1.592%. O sea, esto es una masacre, lo que le están haciendo al pueblo peruano. Claro que me imagino que el presidente anterior, Alan García, era así, pero ahí estamos sacando oro y cosas. Sí, seguramente están sacando oro. Para lo que no se necesita un TLC, entre otras cosas, porque para vender oro y carbón y petróleo no necesitan TLCs. ¿Sí? Miren los resultados de estos. Una mirada breve al TLC con Corea. El TLC con Corea va a ser tremendamente destructivo si se concreta para Colombia en el sector industrial. Corea es una potencia industrial. ¿Por qué me voy a referir a esto? Porque es que lo que nos están diciendo aquí es, no importa que Corea arrase la industria colombiana porque les vamos a vender productos del agro. Entonces les voy a explicar cómo. Nos van a arrasar en industria y no les vamos a vender productos del agro. Eso es la tesis que voy a plantear muy brevemente, otro día podemos hacer un debate entero. ¿Cuál es el lío con Corea? En industria automotriz, que es de lo poco que va sobreviviendo en la industria colombiana, aquí ensamblamos unos 100.000 vehículos. Bueno, los coreanos exportan 2.4 millones de vehículos y consumen internamente 1 millón más. Corea es el quinto productor de vehículos del mundo. O sea, pretender que Colombia pueda competir con eso, pues eso es una chifladura. Y bueno, y parecido nos pasa en electrodomésticos. Pues aquí ahí ensamblamos unos cuantas neveras y estufas y cosas de esas, pero allá son una potencia en eso. O sea, que la masacre industrial colombiana por cuenta del TLC con Corea no tiene nombre. Y ojo con esto, y eso es una cosa que ha enfatizado mucho Aurelio Suárez, el candidato del Polo a la alcaldía de Bogotá, eso es un golpe brutal al empleo bogotano. Ningún otro candidato habla de este asunto. Hablan y hablan de empleo. Y resulta que le van a quitar el empleo a los bogotanos, y eso sí no es parte de la discusión que dice que porque ese es un asunto nacional.
Entonces, han intentado vender la idea de que vamos a exportarle productos agrícolas a Corea. Bueno, Fedesarrollo hizo un estudio. Hay una cosa que se me olvidaba señalar que es muy importante, importantísima, del aumento de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos, que ya expliqué que son bajísimas. Los gringos dicen, el Departamento de Agricultura dice que son el 6%, 117 millones de dólares por todos 117 millones de dólares, ministro. En azúcar 108 y en lácteos 3. O sea que si va a haber aumento de exportaciones solo en azúcar, eso es importante tenerlo en cuenta, porque aquí también hay que mirar quiénes son los que venden y quiénes son los que no venden, ¿cierto? Eso es bien importante, pero entonces vuelvo al de Corea. Un estudio de Fedesarrollo dice que el único capítulo en el que de pronto Colombia podría exportarle alguna cosa a Corea sería en azúcar, que de pronto, y que eso ya entraron ahí Brasil, México y Chile. Corea es un país fuerte en agricultura, ese es un país que hizo unos cambios agrarios importantísimos después de la Segunda Guerra, usted lo debe saber, ministro. Un país fuertemente proteccionista, sus niveles de protección son superiores a las de la OSD. Corea es un país poderoso en productos agrícolas. Y... Perdón, senador Robledo, con su venia, es que el senador Alex quería hacer un comentario, no sé si usted considera, senador Robledo. Sí, adelante. No, presidente, muchas gracias. Es que parece ser que hay una interferencia permanente en el sonido que puede afectar que lo escuchen los colombianos en diferido cuando lo vayan a ver y se pierden de pronto la intervención que está haciendo el senador Robledo. Hay un ruido permanente en el... Oye, senador. No, yo voy a apagar pero este no era, porque este no... No sé, alguno ahí en la mesa. Bueno. Apaguémoslo de todos. Muchas gracias, muy amable. Adelante, senador Robledo. Apagar todos los celulares. Bueno, esperemos que no nos toque repetir desde que empecé, señor ministro. Porque si quiere lo hago con todo el gusto, claro. ¿Sí? Pero además, por esto que es interesante, en ese mercado coreano, en lo poco que importa, porque no es importan una suma importante, pero son productores fuertes. Están allí todos los pesos pesados del agro del mundo, ¿no? Empezando por Estados Unidos, les pone el 23% de las exportaciones, China, que es vecino, la Unión Europea, Australia. Si uno mira entonces el conjunto de las exportaciones a Corea, resulta que los países latinoamericanos capitaneados por Brasil y por Argentina nada menos, apenas aportan como el 11% del total de las exportaciones. Luego decirles a los colombianos que permitamos que se destruya la industria colombiana, que porque de pronto remotamente vamos a vender alguna cosa agrícola en Corea, eso no es aceptable. Yo ahí le hago un llamado a la sensatez a los gremios del agro. Así no se puede construir un país. Además porque no es serio. No es cierto que ahí se pueda hacer una cosa realmente importante. Entre otras cosas, porque los coreanos, como todos los países serios del mundo, protegen con medidas sanitarias su mercado interno para no dejarse invadir. Dice el Ministerio de Comercio de Chile que en 6 años tan solo han podido vender algo de productos lácteos en el caso de los lactosueros. Dice, en carne bovina y ciruelas no han podido vender nada porque, dice el ministerio chileno, no se cuenta con la autorización sanitaria o fitosanitaria. Yo ahora me voy a referir a eso, al caso del TLC con Estados Unidos. Es que estos países, además de las protecciones por aranceles, por 1000 tipos de protecciones, digamos, en frontera, etcétera, tienen subsidios internos, tienen una forma de protección que es ya la final, que es que utilizan las normas sanitarias y fitosanitarias para que uno no pueda entrar al mercado, que es por ejemplo lo que le ha pasado a México en Estados Unidos. Entonces México no ha logrado venderle ni una alita de pollo al mercado gringo, porque se han inventado el cuento de que es que en México hay no sé qué enfermedades, entonces no se puede entrar y se acabó el asunto. Eso es parte de la guerra comercial, todas estas son cosas bien conocidas. Bueno, ¿cómo es el caso del TLC con Estados Unidos? Vamos a irlo mirando parte por parte, ya di las cifras globales, miremos algunos de los ítems por lo menos. Avicultura, ese es un sector que ha avanzado en Colombia en los últimos años,
y con el cual han justificado la destrucción de la economía del maíz de Colombia. Porque la teoría es que no importa que no produzcamos maíz, importamos maíz para la industria avícola. Y ahora resulta que nos van a acabar con la industria avícola. O sea, primero nos acaban con el maíz y después nos acaban con la industria avícola porque nos van a poner a importar los pollos que hoy estamos produciendo. Sobre esto, pues la voz mejor es la de FENAVI, que son la agremiación de los mayores productores. Dice, el TLC, este fue un aviso que pagaron al periódico, el TLC avícola es un engaño para Colombia. Si la negociación fue mala, la renegociación fue peor, abriendo de manera inmediata el mercado nacional de los trozos de pollo norteamericano. Todos sabemos que en Estados Unidos se consume poco rabadillas y perniles y ese tipo de cosas, es una especie de basura que la venden a menos precio. Pues bien, la negociación que fue el jefe de la negociación, el actual director de Planeación Nacional, yo no sé qué fue lo que le premiaron, ¿cierto? Porque la negociación fue horrible, como lo vamos a ver, y el doctor Gómez termina de jefe de Planeación Nacional, cosas que realmente llaman mucho la atención. Entonces, ¿qué sucede? A esos cuartos traseros les pusieron un arancel alto y hay un periodo de desgravación largo, entonces da la idea de que no van a poder entrar. Pero resulta que en la renegociación a la que se refiere FENAVI, que fue una cosa que se inventaron los gringos después de haber terminado las negociaciones y que el gobierno de Colombia aceptó, los cuartos traseros sazonados quedaron con desgravación inmediata, los cuartos traseros troceados también, la carne deshuesada mecánicamente también, y las carnes de pollo sin pellejo también. O sea que el arancel prohibitivo de 164% para los cuartos traseros, pues no opera en una proporción descomunal de la producción. Y como si fuera poco, en esa renegociación también nos pusieron a importar gallinas viejas, gallinas de desecho, con un arancel de 45%, pero un arancel de 45% no para una gallina vieja ni de riesgos, porque eso sí que es basura y la pueden vender a cualquier precio, las antiguas ponedoras de huevos. ¿Qué pasa con los marranos? La porcicultura, dice su presidente, dijo en su momento, fuimos sacrificados por conveniencias políticas con Estados Unidos. Es su conclusión. Estados Unidos es una potencia porcícola, ¿no? Produce 9 millones de toneladas de carne de cerdo. Exportan 1 millón. Colombia produce 129.000 toneladas. Eso solo ya indica cómo es el asunto, ¿sí? Sí. Y los pusieron en canasta B 5% de desgravación. Yo quisiera que usted se refiriera a este punto, ministro, cuando haga su intervención. Yo tengo información de que el periodo de desgravación ya está corriendo, senador Mora. O sea que en la renegociación también nos metieron que el desmonte arancelario, exceptuando arroz y azúcar, empezó a contar desde el 27 de febrero del 2006. O sea que llevamos 5 años. O sea que, por ejemplo, si entra en vigencia el TLC en enero del año entrante, cerdos ya está desprotegido del totazo. Esta es la información que tengo. Carne de res. Estados Unidos es el primer país productor de carne de res del mundo, ¿no? Cosas que cuentan mucho en la competencia. Tiene hasta un matadero que sacrifica 1,5 millones de reses al año y tiene varios de 250.000 y 500.000 reses. La edad de sacrificio de una res en Estados Unidos es la mitad de la edad de sacrificio en Colombia. O sea, diferencias productivas que son absolutamente descomunales. Y con subsidios inmensos. El subsidio por tonelada en carne de res es de $129. Dicen las cifras oficiales. En el caso de los despojos, hígados, lenguas, mondongos, todo ese tipo de cosas, pues eso cómo será de grave que el propio ministro de Agricultura dice que ese es un sector del mercado que está fuertemente amenazado. Pero no está solo amenazado ese. En una decisión que es increíble, a los cortes finos que llaman, los high quality beef, los pusieron en canasta A, o sea que entran en desgravación inmediata desde el primer día. Y eso es el 57% de la carne de una res. 0% de protección desde el primer día. Y las carnes estándar, las dejaron con un arancel base del 80%, pero al primer año se desgrava en 37%. O sea que eso va a entrar con toda. Y los despojos van a entrar, pues, como Pedro, por su casa. Esto es una cosa que está, digamos, perfectamente clara. Yo tengo aquí una carta de la presidencia de Fedegan de su momento, que hacen una explicación que es clara.
porque dicen cómo se dieron todo lo que nos hacía daño, lo terminó aceptando el gremio, a cambio de una cosita, y ahora vamos a ver qué es lo que pedimos, no se consiguió, dice la carta así: me permito también explicitar qué cedimos. Trato de extrema sensibilidad para vísceras y despojos, desgravación lineal de los aranceles base. Estas son cosas técnicas, pero que son muy importantes. Ámbito en la definición de cortes finos. Exposición inmediata de nuestro aparato productivo a buena parte de la oferta doméstica de Estados Unidos. Regla de origen en materia de sacrificio de bovinos. O sea, nos van a poder vender carne mexicana, si fuera el caso, si se sacrifica en Estados Unidos. Todo esto sobre una base irrenunciable, ministro: acceso real, para tener algún día el mercado americano como el principal destino de la carne de exportación en Colombia. Ahora retomamos ese punto. Lácteos. Bueno, en esto sí que hay consenso en que esto va a ser horrible, porque no es solo además la exposición que ya tenemos con Estados Unidos, que está negociando por arrancar con Estados Unidos, sino el resto. Yo les cuento esto a los colombianos: el año pasado entraron 50.000 toneladas de carne extranjera a Colombia, como está entrando café en cantidades industriales también a este país, casi un tercio del consumo interno se está importando. O sea, el país ya está invadido por estas políticas del libre comercio. ¿Cómo es el caso de la producción de leche, de lácteos en general? Ahí lograron, digamos, unos ciertos periodos de desgravación y eso que pueden, llamémoslos interesantes por llamarlos de alguna manera, leche en polvo. Pero el problema es que en el resto de los lácteos la cosa no podía ser peor, ministro, ustedes seguramente lo saben. Entonces, en quesos y mantequillas y estas cosas, aun cuando los periodos de desgravación sean largos, los aranceles bases del orden del 20% pues no protegen a la producción interna. Leche condensada, arancel base de 20% y desprotección a 5 años en canasta B, eso es gravísimo. Sueros y natas, etcétera, lo misma cosa. Bebidas lácteas, que aquí ya hemos hablado de las bebidas lácteas, desgravación en 3 años. Otras bebidas en canasta A, lactosueros en canasta A. Esto fue una especie de crimen contra la ganadería colombiana. Todas las agremiaciones del agro, senadores, le dijeron al gobierno del presidente Uribe que no aceptara esa amenaza de los lactosueros. Aquí ya hemos hablado de lo que eso significa. Y les dieron canasta A, es decir, libre ingreso desde el primer día. Y yo les doy este dato: el 25% de los lácteos que exporta a Estados Unidos son lactosueros. Son lactosueros. O sea, estamos hablando de una amenaza absolutamente descomunal. Y a eso súmenle el TLC con Europa, que es mayor potencia láctea que Estados Unidos. Súmenle Argentina, súmenle Mercosur, ¿cierto? Porque todo eso también viene en la desgravación. Entonces, para no hacerme largo dando cifras y cifras, digamos que lo que viene es durísimo, con esta advertencia que espero que el ministro no se introduzca por ahí. Porque claro, los periodos de desgravación pueden ser relativamente largos, pero ya hemos visto que no hay protección suficiente mientras se llega en la desgravación a cero. Pero además hay un problema y es este: es que uno no necesita que le sustituyan toda su producción para arruinarse. Lo voy a ilustrar con el caso de los carros frente a Corea. Colombia produce 100.000 carritos, por decir un número de a 30.000 por ensamblador. No se necesita que se importen esos 100.000 carros para que esas empresas se quiebren. Es que con que se importe un porcentaje, ya se baja tanto la escala de la producción que no es posible sostener el negocio. O sea, si yo soy dueño de una empresa agrícola y tengo 10.000 pollos, es decir, a mí con que de pronto ya no pueda tener sino 5.000 pollos o 8.000 me quiebro, con eso tengo. Es decir, no es que haya que quebrarme hasta el último pollo. Sí, o sea que el problema es muy complicado. En lácteos, por ejemplo, entonces, ¿cuál es el lío? El impacto, si todos estos TLCs hubieran entrado en vigencia este año, más adelante va a ser peor, las importaciones de lácteos equivaldrían al 10% del mercado de las pasteurizadoras. Eso coge los precios internos y los hunde. Los hunde, así de simple. Porque este es un país que está o abastecido o sobreabastecido en productos lácteos. Miremos qué opinaron, particularmente del TLC con Europa. Aquí hay una cosa que es interesante: con el TLC con Estados Unidos la borrachera del libre comercio era mayor que ahora. Entonces digamos que hubo menos expresiones de inconformidad. El ministro de Agricultura, Andrés Fernández, sobre los lácteos con Europa: el sector lácteo sí queda expuesto, no le podemos mentir al país, y después da alguna disculpa. Rafael Mejía, el presidente de la SAC: el agro salió perdiendo en el TLC con la Unión Europea. Estarían en riesgo 450.000 familias que viven de la leche.
José Félix Laforí, presidente de Fedegan, 400.000 lecheros serán literalmente borrados del mapa. Analac, no podemos competir con productos subsidiados. Comité de Ganaderos de Caldas, la avalancha de leche en polvo, quesos y lactosueros importados liquidarán el hato lechero nacional. Genaro Pérez, presidente de Colanta, el TLC es fatal, es otra estocada para el sector lácteo. Estos son opiniones expresas sobre el TLC con Europa, pero que en buena medida le caben al TLC con Estados Unidos, porque además todo se va a juntar. Ya hemos visto por las cifras que no es verdad que vamos a exportar nada importante a estos mercados. No es cierto. Pero además, vale la pena detallar un asunto. Es que esos países utilizan las normas sanitarias para no dejar entrar. Eso es una cosa que es completamente conocida. Y el TLC con Estados Unidos, como el de Europa, no resolvió ese problema. ¿Por qué? Porque se sostuvieron, yo no voy a detallar todo esto, aquí lo tengo ultra detallado, sostuvieron que lo que se va a aplicar en sanitarios y fitosanitarios no son unas normas nuevas acordadas en los TLCs, sino que son las viejas normas de la Organización Mundial del Comercio, que son muy duramente proteccionistas. Aquí están, como en su momento, por ejemplo, la SAC dijo, con esas normas de OMC no entramos, de ninguna manera. Y como los que estaban viendo la negociación un poco desde afuera, dijeron, hombre, si ahí no hay avances en eso, no vamos a dar un brinco, aún si hubiere cosas que exportar, porque ya el propio ministro pues ha puesto en duda si Colombia tiene o no carne para exportar, de acuerdo con las medidas que se han tomado. Todos sabemos que ahí hay un lío complicado. Exportar no solo es muy difícil vender, sino que tiene que ver con otras realidades. En su momento dijo José Félix Laforí, sin ese pilar, o sea, sin poder entrar, el TLC no es ni moral ni políticamente defendible. Pero bueno, lo acordaron. Y la semana pasada, o hace un mes, en agosto 20, el mismo presidente de Fedegan dijo esto que es importante. Alguien debe explicar a la opinión pública y al país ganadero por qué solo hemos abierto mercados de papel, para los productos cárnicos y lácteos. Y agrega, desde el inicio de esta reciente ola aperturista no hemos hecho nada en estos frentes. Y aquí le llamo la atención a una cosa que los colombianos deben recordar. Yo recuerdo, cuando empezamos estos debates hace 5, 7, 8 años, que para justificar que sí podíamos competir con los gringos, se levantaron la teoría de la agenda interna, ustedes de pronto se acuerdan, y se hablaba la agenda interna para aumentar la competitividad. Ministro, y apenas se aprobó el TLC, nunca más nadie volvió a hablar de la agenda interna, como si la hubiera fulminado un rayo el primer día. Y ahora vamos a explicar por qué es que no se puede competir. Entonces, estas cosas se montan con cuentos y además, pues los hechos terminan confirmando otras cosas. Y en la renegociación, porque yo quiero insistir, ministro, aquí se hizo una negociación y después se renegoció durante 6 meses, o sea, no es cierto que lo que está grabado en piedra. Los gringos modificaron como se les antojó lo que se acordó el 27 de febrero. Y se modificó, ya lo mostré en Pollo, contra nosotros. Pero miren la otra modificada que nos hicieron. Titular del periódico El Tiempo. Colombia dijo sí a vacas locas y Bush envió el TLC al Congreso. O sea, hasta cuando Colombia dijo sí a las vacas locas, ahora explico qué quiere decir eso, solo en ese momento Bush aceptó llevar el TLC al Congreso. ¿Cuál es el lío de las vacas locas? Esa es una enfermedad, ustedes se acuerdan que hubo 1000 líos en Europa por eso. Esa es una enfermedad que tiene origen en que las vacas se comen a otras vacas, en procesos industriales de pulverización de proteínas y cosas de ese corte. Bueno, esa es una enfermedad peligrosísima. Y resulta que esa enfermedad es más peligrosa en animales de mucha edad. O sea, los riesgos son mayores con vacas muy viejas. Entonces hay una pelea en el mundo con respecto a las importaciones y exportaciones de carne de res, de qué edad tienen que ser las reses. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos no acepta bajo ninguna consideración que alguien entre carne a Estados Unidos de reses de más de 20 meses. Sí. Japón hace lo mismo. Bueno, Colombia, después de que dijo 1000 veces Andrés Felipe Arias que eso no se haría, que primero pues muertos que descoloridos, que no nos rendiremos, Colombia terminó aceptando reses de más de 30 meses. Está el riesgo de las vacas locas, pero hay otro riesgo que es pues más
digamos, inexorable, es que esas son también reses de desecho. O sea, esos son carnes de desecho, como las gallinas viejas. O sea, son vacas lecheras que cuando ya terminan su vida útil, las sacrifican y eso no vale nada. Y eso también nos van a inundar el país de eso, con el riesgo de enfermedad de vacas locas. Repito el titular del Tiempo: Colombia dijo sí a vacas locas y Bush envió TLC al Congreso. ¿Cómo es en agrícolas? Porque lo que acabamos de ver es pecuarios. Bueno, maíz, cuota del primer año, 2.236.000, o sea, apertura total. Porque además aquí expliquemos una cosa: si yo tengo arancel cero para 2 millones de toneladas y tengo arancel de 20% para lo restante, pues si hago un promedio, entro todo con arancel del 5, del 7, del 8, del 10. O sea, el maíz queda liquidado con este tratado. Arroz, esto es muy grave. Primer año cuota, con cero arancel, 79.000 toneladas de blanco, no de paddy, de blanco. O sea, eso es un montón de arroz. Que, por supuesto, no sustituye toda la producción nacional, pero sí hunde los precios, que es lo que nos ha venido sucediendo. Y un crecimiento anual del 4%, etcétera. Ahora, miren ustedes cómo es el lío de la competitividad. Estas son cifras del ministro de hace 8 días o 15 días. En Colombia, precios al productor, tonelada de arroz, $596, Estados Unidos 153. O sea que ese arancel del 80% para la parte extracuota no da un brinco. O sea, va a entrar mucho más arroz desde el primer año que esas 79.000 toneladas. Mucho más, porque las cifras, eso es lo que nos están mostrando. Rafael Hernández, gerente de Afedarroz, dejo constancia, no es del polo, no es del polo. ¿Qué dice el gerente de Fediarroz cuando terminó la negociación? Nos sentimos engañados por el gobierno y por el mismo presidente Uribe. El gobierno está invitando a un buen morir al agro. Agregó en otra ocasión distinta, pero esos mismos días: los negociadores de Colombia cedieron totalmente frente a las pretensiones de Estados Unidos. Veo un panorama oscuro para la mayor parte del sector agropecuario. No fue un tratado equitativo, agrega, como se comprometió el presidente de la República con nosotros, sino una imposición de Estados Unidos. Por eso me retiré de la mesa de negociaciones. Soya, frijol y torta, canasta, o sea, libre ingreso. Otros aceites, desgravación a 5 años, que ya pueden haber terminado, por lo que expliqué hace un momento. O sea, ya podemos estar en libre ingreso en todo. Aceite crudo de soya, un contingente y con aranceles bajos. Dice Luis Jorge Garay en un estudio que hizo que las ventas de los palmeros deben caer en 19% por la vía del TLC. Yo ya cité antes cómo van a incrementarse de harto las importaciones. Dice el Departamento de Agricultura de Estados Unidos cómo se van a disparar las importaciones de aceite. Lo mencioné aquí hace un momento, quiero recordarlo, ¿no? Porque es que a veces la gente ignora de qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. Dice, aumento, semillas oleaginosas 26%, productos de semillas oleaginosas 126%, algodón, canasta A, o sea, cero protección. Frutas y hortalizas, canasta A. Ojo con esto de frutas y hortalizas. Sobre esto el país no ha mirado. Estados Unidos es una potencia hortifrutícola, particularmente hortícola. Cuando empezaron las negociaciones, una ministra o una secretaria de Agricultura gringa, que se llamaba, no se me olvida el nombre, Ann Benneman, dijo que uno de los sectores que más les interesaba en el TLC en Colombia era la parte hortícola de exportaciones a este país. Y esto es una cosa muy de economía campesina, ¿no?, que puede terminar siendo muy afectada. Los azucareros terminaron contentos o aceptando a regañadientes más bien, porque realmente Colombia hubiera podido invadir a Estados Unidos de azúcar. Estados Unidos es muy ineficiente en la producción de azúcar, la produce muy costosa. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Lo que hace un país serio. Dijo, como no nos va bien en azúcar, nunca habrá libre comercio en azúcar. Senador Mora, nunca habrá libre comercio en azúcar. Aumentaron un poquito unas cuotas, etcétera, pero nunca habrá libre comercio. O sea, nunca habrá arancel cero.
Pero ojo, una cosa que no se ha mirado con detenimiento. Con desgravación total a 9 años quedaron los jarabes de maíz, que es una forma, es un producto que sirve para endulzar, ¿sí? Y que puede ser de alta peligrosidad para la producción interna azucarera de Colombia y, por supuesto, de paso para la panela, que está de una u otra manera vinculada a la suerte del azúcar, aun cuando los gringos no produzcan panela. En papa, por ejemplo, de papa no se habla. Y resulta que en papa la cosa es complicada. El ministro de Agricultura dijo que, y la papa quedó prácticamente desgravada desde el primer día, en canasta ala fresca y las otras en B con aranceles bajísimos del 20%, y los gringos son unos duros produciendo papa. Dice el ministro, en cambio la papa de Estados Unidos sí puede ingresar, y que aun cuando en principio solo se destine como materia prima para papa congelada, es probable que algunas papas muy frescas puedan empezar atractivas para ciertos consumidores. De esto no se ha hablado casi nada, pero puede haber un lío gravísimo con la producción de papa en Colombia. Hay una cosa que le quiero llamar la atención a los colombianos. De esto también se habla poco, que es una cosa técnica que se llama la desviación del comercio. Es que hay bienes que sustituyen unos a otros. Entonces yo, por ejemplo, puedo sustituir con soya palma africana, o en cierto sentido con pollo puedo sustituir cerdo y res. No son idénticas, pero se sustituyen en la práctica. Bueno, los estudios de Garay dicen que soya reemplazará palma en 19%. Eso es un montón. Y dice que si el pollo baja 30%, y podría bajar más, al precio final al consumidor, la demanda de carne de res cae 6% y la de cerdo 24%. Rafael Mejía, antes de que terminara la negociación, el presidente de la SAC dijo que esto era un simple contrato de adhesión en el cual se podría perfilar como perdedora la agricultura colombiana. Dijo que lo que pasaba en los sanitarios y fitosanitarios era absurdo, lo que pasaba en ese momento, y fue al final lo que pasó. Dijo, no se puede alegar la amistad con Estados Unidos para enterrar al sector agropecuario. Dijo, en acceso real al mercado estadounidense Colombia no ha conseguido nada. Esto lo dijo antes de terminar la negociación, pero es que entre el momento en que él lo dijo y como terminó la negociación no hubo ningún cambio, o sea que estas apreciaciones son válidas al final. Colombia, además de un impacto bárbaro en su producción agraria, en el empleo rural, en el ingreso rural, y recordemos pues el desastre rural colombiano, sí, con uno de los peores Ginis de tierra del mundo, y las inmensas desigualdades de este país, así se inventen una manera distinta de calcular la pobreza, pues ahí la pobreza va a seguir. Aquí además se pierde la soberanía alimentaria o la seguridad alimentaria. Esto es muy grave, no hay tiempo para detenerme porque estoy ya terminando, señor presidente. Pero la seguridad alimentaria o la soberanía alimentaria se refiere a que Colombia va a terminar importando la dieta básica de la nación, la comida de su pueblo. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que el país queda sometido al riesgo del chantaje o de la extorsión de los países o las transnacionales a las que haya que comprarles la comida. Y las extorsiones por comida son históricas, o sea, ¿qué fue el sitio de Cartagena? Sino una confrontación militar que se resolvió por hambre. Y en la India han pasado cosas, esto es una cosa conocida en la literatura universal, y tengo no sé cuántos documentos que muestran cómo en Estados Unidos, en Europa, en Japón, en Corea, este concepto de la soberanía o de la seguridad alimentaria es fijo. Por eso es que no desprotegen a su agro, no lo desprotegen, porque no van a cometer el error histórico de quedar sometidos en proporciones inmensas a que su comida tenga que llegar de otra parte. Bueno, terminemos con esto, que es un poco la pregunta del millón. ¿Por qué Colombia no es competitiva? A ratos hay quienes insinúan que es que los colombianos o los agricultores o ganaderos colombianos son como vagos, como perezosos, como brutos, como que no entienden, como que no madrugan. Y esa es una teoría posible. Yo, por supuesto, en ella no creo. Este es un pueblo tan bueno como los mejores del mundo. ¿Por qué no es competitivo? Entonces intentemos responderlo. Primero, porque los países desarrollados y en general los países del mundo subsidian a su agro. Los subsidios agrícolas globales valen como 370.000 millones de dólares al año. Los de Estados Unidos valen 71.000 millones. Los europeos valen otro tanto y no van a desaparecer con los TLCs. Podrá haber sí mucho una pequeñita rebaja, pero los subsidios medulares se van a mantener. Y ya dije que se van a mantener las barreras sanitarias. Pero además,
hay un asunto que es interesante. Cuando empezó la apertura de Gaviria, y algunos dijimos van a desquiciar el país, no se me olvida que Darío Múner Arango, que era el presidente de la Junta Directiva de la ANDI, hizo una explicación de un fondo fundamental. Dice, mire, es que la competencia internacional no es entre personas, sino entre países. Dice, entre naciones completas. Lo ilustro, cuando un par de zapatos se estrella con otro en el mercado mundial, no es el par de zapatos de Pedro Rodríguez contra el par de zapatos de John Smith, no, es el par de zapatos de Colombia contra el par de zapatos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí cuenta todo, la tasa de interés, los costos de la energía, el tamaño del mercado, los precios de las materias primas, la calidad y cantidad de las vías, la asistencia técnica. Todo eso es lo que va metido entre un par de zapatos o entre un grano de maíz. Y en todo esto, Estados Unidos nos lleva una ventaja descomunal. Descomunal. Eso lo sabe el ministro Juan Camilo Restrepo, porque esas son cosas entre quienes nos movemos en estos asuntos, lo sabemos de memoria. Él lo dijo aquí hace 15 días. Vale más llevar un bulto de abono de Bogotá a Villavicencio que traer un bulto de Buenaventura a Bogotá. Entonces, ¿cómo van a competir los llaneros en el mercado de Bogotá? ¿Sí? Si va a ser más barato traer de Buenaventura a Bogotá que traer de los llanos a Bogotá. No pueden competir. Ahora, de Buenaventura para allá no vale nada, porque eso es transporte marítimo y eso es casi despreciable en los términos del comercio internacional, o por lo menos cuenta muy poco. Entonces, aquí lo que hay es una masacre. ¿Por qué? No porque sean vagos, ni perezosos, ni brutos, sino porque el país no les ofrece. Y yo aquí hago un reclamo formal. O sea, la alta burocracia estatal colombiana no les ofrece a sus productores o a los productores colombianos lo que les debería ofrecer para que sí puedan competir. Pero en cambio sí los desprotege de aquellos productores en el mundo que sí están protegidos por sus estados. Sí, esto es parecido pues al caso del funcionario, de la persona que tira a una persona a nadar a una piscina con el agua a 100 grados y después se para en el borde y lo regaña que porque no respira bien, que porque no da bien la brazada, que es que tiene que mover los pies de una manera o de otra. Toda la estructura económica colombiana es contra la producción interna. Por lo menos para efectos de la competencia internacional. No damos un brinco. No les voy a dar aquí las cifras de los fletes, aquí las tengo. Pero, sí, les doy un ejemplo. Nestlé compra leche en el Caquetá y la lleva hasta ¿cómo se llama? Bugalagrande, en el Valle. Esa leche le toca montar, por supuesto, en camión, pero además en lancha, en buey. Yo creo que en Tigre y en Culebra también viaja un pedazo de la ruta, porque eso sale pues de los confines del Caquetá. Miren lo que significa lo que les va a pasar a los ganaderos del Caquetá. Buenaventura Bugalagrande, una tonelada de carga, vale 21.795 pesos. Florencia Bugalagrande vale 182.965 pesos. ¿Qué va a hacer Nestlé? Apenas entra el TLC. ¿Va a seguir comprando leche en el Caquetá? ¿O la va a comprar en Bugalagrande? Yo le hice en algún sitio que me lo encontré a un alto funcionario en Nestlé, le pregunté, bueno, ¿ustedes qué van a hacer? Y la respuesta fue, senador, ¿y usted qué cree que vamos a hacer? Es el tipo de gravedades de las cosas que están pasando. Este es el tipo de gravedades que está pasando. Aquí hay un artículo, que ojalá lo lean, del Heraldo de Barranquilla del 2 de septiembre, escrito por, pues, cuentan, ¿no?, lo que dijo el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, Víctor Cantillo Massa, y esto debería ser un debate, diciendo que la red terciaria de vías se acabó en Colombia, que es la red de las vías rurales, un deterioro realmente impresionante. Y entonces dice, sale más barato, dice, hoy día puede resultar más costoso traer alimentos desde La Mojana a Barranquilla que desde Panamá, seguro. Seguro, o sea, yo creo que es más barato traer alimentos desde el Asia a Barranquilla que sacarlos desde La Mojana, porque los fletes marítimos son realmente muy bajos.
Y agrega, dice, la industria agropecuaria es la más afectada con el deterioro de estos caminos, y ojo con esto, porque las carreteras nacionales benefician directamente es a quienes importan productos, porque conectan los puertos a los grandes centros urbanos. Esto solo debería ser un debate, senadores, amigos del gobierno. O sea, hay un esfuerzo inmenso en Colombia por mantener con muy buena calidad o con una buena calidad de las vías troncales. Y yo no me opongo a eso, por supuesto que no. Pero en términos de competitividad, ¿qué es lo que quiere decir? Que se están abandonando las vías de Santander del Norte. Entonces resulta que los productos de importación entran por troncales, por dobles calzadas, el día de mañana de pronto hasta por trenes y desarrollos fluviales, y los campesinos y los empresarios nuestros, que están perdidos en las montañas y en los valles de Colombia, tienen que salir con sus productos casi que a lomo de mula. Esto solo debería ser un debate nacional. El túnel de la línea, pongo un ejemplo. No me opongo a que se haga el túnel, porque un día el doctor Andrés Felipe Arias me sindicó de eso. No, hagan el túnel, pero yo sí digo una cosa. Lo que Colombia exporta se produce del lado de allá del túnel. ¿Qué es lo que Colombia exporta principalmente? Por Buenaventura. Café, azúcar, melazas, que se producen al lado de allá de la cordillera. Luego, ese túnel, en la práctica lo que puede terminar sucediendo es que abarate muchísimo la importación a Bogotá, que es el mercado clave. Bogotá es la mitad del consumo nacional. Y no abaraten nada las exportaciones que se logran hacer por Buenaventura. Esto debería ser un debate macro. Por supuesto que en Colombia nada se hace debate macro, porque eso es aquí van haciendo cosas. A ratos piensa uno que sin pensar, no, yo creo que piensan mucho. Yo creo que la jugada es abaratar los productos de importación a Colombia. Esa es la política de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional, de la OMC, etcétera, etcétera. Por último, digamos esto con respecto a que no les dan condiciones a los productores. Todo esto que yo acabo de decir, básicamente fue lo mismo que dije en el 2006, cuando estábamos discutiendo estos asuntos. ¿Qué es lo nuevo? Y esto nuevo solo, senadora Marisa Martínez, debería cancelar la idea de un TLC con Estados Unidos. Y es que en 2006, $1 valía 2.358 pesos. Y hoy $1 vale 1.819. Quiere decir que hoy el dólar vale 22% menos que lo que valía en el 2006. Quiere decir que la amenaza, o sea, los precios que amenazan a Colombia han mejorado en cuanto a amenaza, en cuanto a ataque, en 22% por la sola vía de la revaluación. Esto es una locura. Esto es una locura. 22% por sola vía de revaluación. Yo le pregunto al gobierno, ¿a qué horas tiene que levantarse un agricultor colombiano para compensar ese 22%? ¿Qué tiene que hacer para compensar ese 22%? Es imposible, porque se le suma a todos los demás debilidades que tiene: tierra cara, créditos caros, maquinarias caras, agroquímicos caros, falta de vías, falta de asistencia técnica, todo contra él, pero además 22%. Miren lo que dice Stiglitz, Premio Nobel de Economía, lo dijo aquí en Bogotá, al diario La República. Dice, ustedes tienen en este momento una tasa de cambio que los va a matar. De Stiglitz, ustedes tienen en este momento una tasa de cambio que los va a matar. Agrega, va a acabar con la productividad del país y con sus exportaciones. Y este es el TLC que el presidente Santos se empeña en que tenemos que aceptar. La vez pasada que estuvimos aquí con el ministro, y termino, señor presidente. Gracias. El ministro dijo, no, senador Robledo, de eso ni sigamos discutiendo, porque eso ya está pactado y eso es así y eso va y no se discuta más sobre eso. Yo, ministro, tengo que decirle que no le puedo aceptar ese razonamiento. No, porque no puede ser que una cosa está mal, recontra mal, es horrible, espantosa, nos va a desbaratar, nos va a regresar casi a los tiempos de la colonia española, y entonces me digan que porque ya está acordado no se puede cambiar. O si Colombia quiere, puede echar el TLC con Estados Unidos para atrás, porque ese pacto no ha concluido, no se ha finiquitado su trámite. Pero entre otras cosas porque también hay una cláusula en el TLC que permite denunciarlo. O sea, aquí nos vamos a meter a ese TLC a como sea. O sea, no importan los resultados finales, no importa lo que se pierde, no importa lo que... Y eso no se puede cambiar. Yo
No puedo aceptar esa racionalidad, me parece que es una racionalidad absolutamente inaceptable. Puede ser buena para los gringos, pero para nosotros no. Sí, hay cosas que se pueden cambiar, que se tienen que cambiar, que es necesario cambiar. Porque las consecuencias que estamos viendo son horribles. Ahora, es mejor cambiarlas ahora que después, porque después yo creo que se van a tener que cambiar. Tarde o temprano esta nación cambiará la manera de relacionarse con el mundo. Algún día cambiará su manera de relacionarse con el mundo, porque no se trata de aislarnos. Espero que no me vayan a decir eso ahora. Yo no estoy proponiendo el aislamiento, no. Estoy proponiendo es una relación en que Colombia no sea un estado vasallo de las grandes potencias y particularmente de Estados Unidos. Una política de seguridad y de soberanía alimentaria. Una política que nos permita construir una patria. Es que llevamos 20 años en esto del libre comercio y miren cómo estamos. La única manera de bajar la pobreza fue cambiando la manera de calcularla. Esa es la última genialidad, ¿cierto? Para que bajen las cifras de pobreza en Colombia hay que inventarse otra estadística. Esa es la discusión en la que estamos con el cuento de los 190.000 pesos. Eso es lo que está detrás. O sea, este gobierno nos va a entregar la pobreza por ahí en el 30% y no en el 50%. Pero no porque la bajó, sino porque cambió la manera de contarla. Esas cosas, por supuesto, no son razonables. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Jorge Enrique Robledo. Tiene que es más lo que ellos nos van a vender que lo que nosotros les vamos a vender. Eso es así de simple. Y hace una explicación que es muy buena de por qué va a pasar eso. Dice, las importaciones adicionales, o sea, importaciones de Estados Unidos, ventas de Colombia a Estados Unidos, serán mínimas. Las importaciones adicionales serían mínimas porque la mayoría de productos ya ingresan al mercado de Estados Unidos sin aranceles. Lo que sabemos los que hemos estudiado este asunto. Colombia en aranceles creo que va a ganar casi nada en el mercado norteamericano. Porque lo que se va a hacer es, digamos, convertir en tratado en buena medida los aranceles de la ABDEA y de otras figuras que existen allí. Y concluye diciendo esto: exportaciones de Estados Unidos a Colombia subirán 44% e importaciones a Estados Unidos, o sea, ventas de Colombia a Estados Unidos en 6%. O sea, nuestras compras van a aumentar casi 6 veces más que lo que van a aumentar las ventas de Colombia a Estados Unidos. O sea, esa es una primera idea para señalar lo que ellos dicen. Les va a ir bastante bien. Se van a sacar como la lotería con este tratado. Y entran a detallar las cifras, y esto es una de las cosas que a mí más me preocupa, porque las cifras de los incrementos de exportaciones de ellos a nosotros son inmensas. Cifras que lo que hacen es incremento de las ventas en frutas. Dicen que arroz, no entiendo muy bien por qué, pero dan 6,5%. En algodón 38%, tampoco logro entenderlo muy bien cuando lo que estamos siendo invadidos por el algodón norteamericano, pero bueno, son las cifras que dan. Productos lácteos, un aumento importante como el 180%, no lo veo por ningún lado porque no, pero bueno, son las cifras que dan. Pero bueno, el resumen es ¿cuál? Dicen los gringos que les va a ir de maravillas con el TLC con Estados Unidos en productos agrarios y yo concluyo que a nosotros nos va a ir bastante mal, porque esas ventas son desestabilizadoras del aparato productivo agrario colombiano, como lo voy a explicar un poquito más adelante. Colombia negoció el TLC en simultánea con Perú. Esa es una de las cosas bochornosas, ¿no? Exceptuando algunas palabras que son modismos, los dos tratados son prácticamente idénticos, menos los periodos de desgravación. ¿Cómo le ha ido a Perú? Además, porque he visto que este gobierno está promoviendo mucho que hay que imitar a Perú y que a Perú es la maravilla agraria, etcétera. Pues yo no sé cómo será la situación agraria de Perú en detalle, pero lo que sí sé es que con el TLC, ministro, los están volviendo cisco. O sea, lo mal que le ha ido a Perú, que ya le entró en vigencia su TLC, es inmenso. Yo le digo esto, la balanza comercial Perú-Estados Unidos era positiva para Perú en 1.151 millones de dólares en el 2007. En el 2008, que empiezan a desgravarse, ya es negativa en 370 millones de dólares. En el 2009, que ya es plena vigencia del TLC, es negativa en 695 millones. En el 2010 es negativa la balanza comercial en 1.697 millones de dólares, ministro. Y en el 2011, hasta julio, es negativa en 1.384 millones de dólares. O sea, los gringos están arrasando la economía peruana, la están liquidando.
Ahora, pues, seguramente ayudarán también los europeos en el arrasamiento y no sé quién más, pero esto es lo que nos está diciendo, lo que nos están diciendo las cifras. En el caso agrario, importaciones agrícolas peruanas en el 2009 crecieron en 76% y en el 2010 35%, ministro, mientras que las exportaciones en el 2009 fueron de menos 1.5% y en el 2010 crecieron apenas el 14%. O sea, entre el 2008 y el 2010, las importaciones peruanas de Estados Unidos han subido 139% y las exportaciones han aumentado en 12%. Estas son las cifras, no las impresiones de los viajeros, sino las cifras. Bueno, y veamos cuáles son los productos más golpeados. Trigo 106%, arroz 64% de incremento, maíz 221%, carne de res 212% entre el 2007 y el 2010, lo anterior entre el 2008 y el 2010. Bueno, Robledo. Este debate es para mirar cuál va a ser el impacto del TLC con Estados Unidos en el sector agrario, pero voy a hacer un par de alusiones a otros TLCs porque pienso que se vuelven importantes para entender de qué se trata el asunto. Empiezo diciendo esto. Este es un hecho nuevo que los colombianos no deben conocer. Inclusive está apenas en inglés el documento. Dice el documento que es del Departamento de Agricultura . Esperemos que el ministro termine ahí con toda tranquilidad y seguimos. Y senadora Daira, ¿cómo está? Sí, no se preocupe, ministro. Entonces estaba yo diciendo que este es un documento nuevo y es de abril del 2011, colombianos, que es clave, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. O sea, una buena fuente, doctor Espinosa, hay que reconocer que es irrebatible, ¿cierto? Bueno, esa fuente hace un análisis de qué va a pasar con el TLC en el sector agrario con Estados Unidos. Lo primero que dice es que hoy que ese TLC va a reducir el déficit comercial agrario entre Colombia y Estados Unidos, lo que es una manera técnica de decir como suponer que todo entra en vigencia el primer día, y sabemos que no entra en vigencia el primer día, pero digamos que es una manera de intentar comprender el asunto. Son licencias que hay que darse en la estadística, o si no, no se pueden hacer ciertos análisis. Arroz, las ventas de ellos a nosotros deben incrementarse en 739%. No las voy a leer todas. Frutas y vegetales, 18%. Ojo a esto, semillas oleaginosas, 26%. Pero además productos de semillas oleaginosas, 126%. Ojo, palmeros, porque eso es un pleito con los palmeros. Carne de res, 82%. Aves de corral y cerdos, 64%. Productos lácteos, 53%. Alimentos procesados, 30%, para un gran total de 43.5%, en números redondos, 44%. O sea, son el aumento de las ventas de ellos acá. Bueno, ¿cómo van a ser las ventas de aquí a allá? Ellos dicen que total 5.7%, o sea, unas 7 veces menos. Y dan unas cifras, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención, frutas y vegetales 0. Porque una de las cosas que nos han dicho es que vamos a invadirlos de pitayas y de uchuvas y de cosas de esas. Bueno, los gringos consideran que 0 es el